Tov, y pues deseando Geulah Shlema, deseando que podamos ver ya la redención completa. Ustedes podrán ver que pues ahora me estoy vistiendo más formal que de costumbre. O sea, de hecho esta es la tradicional vestimenta judía, pero es una vestimenta que yo también utilizo para Shabbat. Utilizo especialmente para el Shabbat judío, para el sábado judío. Y podrán preguntarse por qué. Por ser que en estos momentos están empezando a suceder en el mundo todo tipo de acontecimientos que ameritan precisamente que el vestir ropas de Shabbat, el vestir ropas para recibir el Shabbat, en estos momentos se está dando cambios dentro del mundo que van a estar beneficiando al pueblo de Israel, que van a estar beneficiando y van a estar trayendo Yeshuot, que van a estar trayendo salvaciones y consuelos al pueblo de Israel. Entre ellos el hecho de que, tal y como yo mencioné en uno de mis vídeos en mi canal de YouTube Luz de Redención, ese video lo voy a poner también en comentarios y en la descripción. Mencioné en un vídeo acerca de que hay una profecía que yo mencioné acerca ya 4 años atrás de que una vez que fallezca el Papa Francisco, el Papa que le seguiría sería un Papa que va a ser amigo del pueblo de Israel y va a estar devolviendo los utensilios del templo de Jerusalén. Entonces tenemos que estar a la altura de lo que Hashem está por darnos. Tenemos que estar a la altura del regalo que Dios nos quiere dar, que es el regalo más preciado de este mundo, que son los kelim, son los utensilios del templo sagrado, que es prácticamente algo que va a ser Haná, algo que va a ser la preparación para lo que es la construcción del templo de Jerusalén, del tercer templo, del tercer Betamikdash, y con ello también la Geulah Shlema, y con ello el comienzo de la redención completa. Y tal y como nuestros sabios, y entre ellos Rabbi Levi Yitzhak de Berdiche decía de que si uno huele afuera en el mundo, si uno huele cosas de la redención, entonces hay que empezar a salir con las ropas de Shabbat, hay que empezar a salir al mundo con las ropas de Shabbos, hay que empezar a salir con los ropajes de Shabbat. Y tal y como yo explico también en otro video de Parashat Vayakel, que también lo voy a dejar en la descripción, el vestir las ropas de Shabbat no solamente implica vestir físicamente las ropas de Shabbat, sino también tenemos que vestir las ropas de Shabbat espirituales. Tenemos que empezar a vestir ropas de Shabbat en el ámbito espiritual, que es el cambiar nuestros pensamientos, palabras y acciones para que estén a la altura de la época en la cual estamos, que es la época de la redención final. Que las cosas, que nuestros pensamientos y toda nuestra forma de ser y de comunicarnos y de expresarnos en el mundo sea una forma de expresión de Geulah, que las formas de comunicación que tenemos con el mundo, estas comuniquen redención, o sea, estas empiezan a expresar redención. Es algo que explico ahí en ese video, de hecho, con más amplitud. Y ahorita pues están empezando ya a ver cosas que están sucediendo para el pueblo de Israel, y van a empezar también a suceder todo tipo de cosas que están relacionadas con la redención. Y pues ahora es el momento en el cual tenemos que empezar a vestir tanto las ropas de Shabbat del alma como también las ropas de Shabbat del cuerpo, ¿por qué no? O sea, entonces esa es la razón por la cual estoy vestido así. Y pues ya sin desviarnos del tema, pues estamos aquí en lo que es la continuación del capítulo 5, en la continuación del Perek Hamishi, del capítulo 5 del Kuntres Ejaltzu, del discurso Ejaltzu del quinto Rebbe de Chabad, de Rav Shalom Dober de Lubavitch, que también, pues, de hecho, Bizhuta Bat Hinam por el mérito de que nosotros aumentamos. Y de hecho es la primera cosa que debemos de hacer también para empezar a Lilbosh Bigdei Shabbat. Una de las primeras cosas que debemos de hacer para empezar a vestirnos con las ropas espirituales de Shabbat y con ello recibir la redención es empezar a comportarnos con amor incondicional, con amor gratuito. Empezar a aumentar el amor gratuito que va, y tal y como menciona el Rebbe de Lubavitch en
lo que es una sijá, en una plática que dio en 1991 acerca de la Bat Israel, acerca del amor al prójimo judío, que el amor al prójimo judío en este tiempo tiene que ser más allá de la razón, tiene que ser un amor al prójimo que va más allá de la Ithalkut, que va más allá del concepto de que yo soy yo y tú eres tú, o sea, de división y de más allá de las divisiones y más allá de las perspectivas y más allá de que cada persona es un mundo y más allá de que cada cosa aparentemente se ve como una cosa por sí misma, ¿no? O sea, hay que empezar a ver una de las formas en las cuales podemos empezar a vestir las ropas de Shabbat, las ropas de la redención, es precisamente ver al mundo más allá de la Ithalkut, más allá de la división, más allá hay que ver cómo es que todo es uno, hay que ver la unidad de Dios, hay que ver la forma en la cual todo está interconectado al plan de Dios para traer redención, cómo es que todo es parte de los Bishulim, como todo es parte de lo que Dios está cocinando para el Shabbat de la creación, que es la Geula. O sea, y estamos viendo prácticamente de que Hashem está empezando, de que Dios está empezando a cocinar para el Shabbat de la redención. Y esos matamim, esas delicias que está empezando a cocinar Dios para el Shabbat de la creación, que es la Geulá. Dios nos está dando la oportunidad de tener una probadita, de poder saborear una probada de eso. Toamea Haim Sahu. O sea, y tal y como mencionan nuestros sabios, los que prueban de la Geulá, entonces meditaron vida. Es algo que nos da vida nos da vida y nos da impulso para poder revelar más y más y más Geulá, más y más redención. Eso es lo que ahorita tenemos que hacer, en este tiempo, el tiempo de la redención, y una de las cosas para poder empezar a vestir las ropas de Shabbat, y una de las cosas para revelar la Bat Israel, Shelemala Mithalkut, para empezar a revelar el amor al prójimo más allá de la razón, más allá de la división de cosas en este mundo, que es una Bat Israel, que ahorita vamos a explicar qué significa Bat Israel Shelemala Mithalkut, o sea, que significa el amor al prójimo más allá de la división, o sea, más allá, es algo que vamos a explicar a la luz de lo que menciona el Rebbe Rashab, de lo que menciona el quinto Rebbe de Chabad aquí, en este Mamar. Pero primeramente hay que entender qué es Ithalkut, hay que primeramente entender qué significa división en perspectivas. Así como cada persona, cada cabeza es un mundo, así como yo tengo mi propia perspectiva de ver las cosas y mi propio raciocinio y forma de raciocinar y percibir las cosas, y cada uno de ustedes lo tiene de forma diferente, así también las Sefirot, así también de la misma forma también es arriba, de la misma forma también es en los mundos espirituales también, lo que existe abajo también existe arriba, o sea, y también arriba existen diferentes formas, matices de revelar la divinidad, ciertamente. O sea, esas formas y matices, esos distintos matices que pueden ser incluso matices contradictorios, eso es parte de lo que es el concepto de Ithalkut, de lo que es el concepto de división, el concepto de que existe división, no solamente división en la Kelipá, tal y como explicamos en los pasados Perakim, explicamos en los pasados capítulos del discurso de Halzo, de que la Kelipá de Midian significa Ithalkut, ciertamente, significa división y significa pelea y distensión, porque cada una de las Sefirot, cada una de las esencias espirituales dentro del mundo de Tou, dentro del mundo del caos, cada una de esas fuerzas, de esas energías lucha en contra de la otra, y una quiere destruir a la otra para ella reinar por sobre todas y ser la única existente, ser el único rey. O sea, esa es la Ithalkut. Hasta ahora vimos el concepto de división en lo que es el mundo de las fuerzas malignas, en el mundo de Leumatze, en el mundo del otro lado, del lado que no es Kedushá, del lado que no es santidad, del lado que es maldad. Pero ahora vamos a estar viendo en lo que es el final del capítulo 5 y en los próximos Perakim, en los próximos capítulos vamos a estar viendo lo que es la Ithalkut,
lo que es la división en el mundo de la Kedushá, en el mundo de la santidad. Pero esta Ithalkut es muy diferente, esta división es muy diferente a lo que es la división en el mundo de la maldad, que es una división que es una guerra de todos contra todos para encumbrarse uno para que uno se encumbre y sea el único rey, sea el único que pueda dominarlo todo. O sea, es muy diferente, es diametralmente diferente en el mundo de la Kedushá. Es diametralmente lo que vemos en la Kedushá y la Ithalkut. En este caso sirve ¿para qué? Para complementar y para tener un trabajo de equipo. Cada una de las sefirot, cada una de las emanaciones divinas tiene también una pequeña parte recesiva de la otra. Dentro de la Jochma es de hecho en lo que nos quedamos también, es la parte en la cual nos quedamos también, o sea, de que la Jochma, la sabiduría divina también tiene un poquito de Binah, tiene un poquito del entendimiento divino también. Y dentro del entendimiento, que es el dividir entre partes y empezar a ver los detalles de forma más amplia y profunda, dentro de ello también existe lo que es Jochma. Dentro de la propia del entendimiento en detalle, también existe el hecho de que esos detalles también se apuntan a un solo objetivo, apuntan a una sola cosa, apuntan a un solo título. Es como ejemplificamos el capítulo anterior, en el shiur anterior, de que es como un plano de un periódico, una noticia de un periódico que tiene el título principal y lo demás que es ya la noticia en amplitud. O sea, no se puede entender la noticia en amplitud sin antes entender la koteret, sin antes entender el título principal. Y el título principal no se puede entender a cabalidad sin los detalles. Entonces, de la misma forma también, Jochma y Binah también se complementan una con la otra también. Se complementan uno con el otro y trabajan en equipo. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Nos quedamos aquí en lo que dice aquí el Rebbe Rashab. Así todo concepto captado por el intelecto lo es, porque lo ha circunscripto. O sea, tal y como mencionamos en el Perek Hei, en el capítulo 5 del libro del Tania, está escrito de que la persona, una vez que rodea, en este caso una persona tiene que empezar a rodear, en este caso un cierto concepto en toda su esplendor. Solamente cuando vemos un cuadro en todo su esplendor con el lujo de detalles es que podemos entender la idea central y que quiere darnos a ver el pintor. Entonces esa es la esencia de cómo Jochma y Binah, de cómo la sabiduría y el entendimiento juegan en equipo, prácticamente juegan y se complementan una con la otra. ¿Por qué? Porque el intelecto tiene que circunscribir, tiene que rodear todos los detalles y entender todos los detalles para poder entender el concepto central. De la misma forma que nosotros tenemos que ver a fondo de detalles un cuadro para poder entender la idea del cuadro, para poder entender el mensaje central que quiere dar, un cuadro, una pintura. Además, toda la función del intelecto es precisamente la de desmenuzar y reducir cualquier concepto determinado a una multiplicidad de detallados componentes. Esto ya es la Binah, o sea, esto ya es lo que es el concepto de lo que es el entendimiento a profundidad, el entender la multiplicidad de los detalles, entender los detalles ya a fondo, cada uno. En consecuencia, parecería que el intelecto se caracteriza por la división. O sea, aparentemente lo que es Jochma y lo que es Binah, dentro del mundo de la Kedushá, tal y como mencionamos, dentro del mundo de santidad también existe divisiones, existe también formas diferentes y diferentes matices que son contrarios uno con el otro, que aparentemente no se podrían complementar porque son opuestos incluso. Existe Ithalkut, existe división, existe diversidad dentro de lo que es el mundo de la Kedushá, no solamente en el mundo el mundo de la maldad, sino también en la Kedushá existe también Ithalkut, existe también diversidad y división y formas diferentes de ver las cosas. ¿Cómo puede haber entonces Bitul? ¿Cómo puede haber entonces autoanulación de Dios dentro de cada una de estos matices de la santidad? Entonces la respuesta está aquí, la respuesta es lo que vamos a empezar a ver.
la explicación de esta aparente contradicciones de todo este proceso tiene lugar principalmente la facultad intelectual divina, el entendimiento, que es la función intelectual implementada para captar y entender un concepto de modo que éste sea sujeto intelectualmente, o sea, se entiende. Entonces la respuesta va de acuerdo a lo que mencionamos acerca de Vina, primeramente. En primera instancia, el hecho de que existen pratim, el hecho de que existen detalles, es algo que nos da a ver que ciertamente puede haber diversidad de cosas, pero esa diversidad de cosas puede amalgamarse, esa diversidad de detalles juegan en equipo y se amalgaman y se compaginan con los otros detalles para poder crear un solo rompecabezas. Es como si tuviéramos un puzzle, un rompecabezas, que cada una de las piezas del rompecabezas es una pequeña parte de una gran imagen, que solamente cuando tienes la completitud de los detalles, entonces es que puedes ver la idea central de toda la gran imagen. Cuando existe un puzzle, solamente si es que armas todos los pedacitos del rompecabezas, solamente si los armas completamente es que puedes llegar a entender la gran imagen que te quiere dar el puzzle. De la misma forma también es así en la santidad. Para que esto sea posible, el concepto es quebrado en numerosos componentes individuales. O sea, para poder entender la gran imagen del rompecabezas, tenemos que armar todos los componentes individuales que componen esa gran imagen. Tenemos que armar todo el puzzle, tenemos que armar todo el rompecabezas. La etapa intelectual inicial de Jochma, en cambio, aunque el concepto se ha vuelto una identidad intelectual, aún no es realmente captado o entendido, sino más bien es percibido como un punto todavía global, sin división en componentes. La Jochma es diferente. La Jochma, en este caso, el concepto es un concepto general. Es una idea que se me ocurrió, y pues es una idea que pues tengo generalidad. Puedo entenderla en términos generales, pero aún así esos términos generales están demasiado comprimidos, están demasiado en cápsula. Es como una cápsula de medicina que tiene poquito, que dentro de esa cápsula ahí están todos los ingredientes, pero están los ingredientes muy comprimidos. Eso es lo que es la Jochma, es lo que es la esencia de la sabiduría, cosa que no es así con la Vina. Entonces ciertamente por eso es que la sabiduría necesita del entendimiento, la Jochma necesita de la Vina para que nosotros podamos entender el comprimido, para que podamos entender todos los ingredientes de la cápsula. Entonces necesitamos armar todo el puzzle, necesitamos armar todo el rompecabezas para ver la gran imagen que nos quiere dar la Jochma, para ver cuál es el tajlit, para ver cuál es la finalidad que se reveló dentro de la sabiduría divina. Además, la meta final de la mencionada fragmentación de Jochma y el intelecto es precisamente la síntesis. Es algo que nos va a acompañar, es un concepto que nos va a acompañar en general en todo lo que es los próximos perakim, los próximos capítulos también del discurso de Halzu. También vamos a estar viendo acerca de la síntesis, del tamtzit en este caso, cómo es que la Jochma significa la conjunción del todo, cómo es que significa en este caso el hecho de que todos los componentes van hacia un solo objetivo, cómo es que todos los componentes en verdad quieren dar a ver una sola idea, un solo final, una sola finalidad. O sea, eso es lo que vamos a ver un poco más con amplitud en capítulos futuros, aquí en este discurso de Halzu. Entonces sigue diciendo el Rebbe Rashab, sigue diciendo aquí el Rebbe Shalom Dover de Lubavitch. Como se sabe, hay dos clases de fragmentación. La primera es una división que genera separación, al estilo de la división de las facultades esenciales del alma entre sí. O sea, están, por ejemplo, las sefirot del alma, están las esencias divinas que tiene el alma. Cada uno de nosotros menciona la parte mística de la Torah. Está compuesta, cada uno de nosotros tiene 10 sefirot. Existen 10 sefirot tal y como están dentro del alma. Existen 10 fuerzas divinas, como 10 chakras que tiene el alma divina, y especialmente el alma judía.
El alma judía está compuesta por 10 chakras, por 10 esencias divinas que cada una rige en una cierta parte del cuerpo que cada una rige una cierta fuerza del alma. La Jochma rige en este caso lo que es el cerebro derecho y la Binah el cerebro de izquierdo y así. El Dat en este caso, el conocimiento aplicado es el cerebelo y así. Y después vienen las Midot y después viene lo que es Gesed, lo que es la misericordia, que es la primera de las cualidades emocionales de la persona y así. La rigurosidad divina, que también es, la contraparte del Gesed, que es la contraparte de la misericordia y la dádiva. Está la rigurosidad y la contracción, o sea, y así sucesivamente, o sea, ciertamente, o sea, dentro del mundo de la santidad existe Ithalkut, existe también lo que es la división y lo que es la diversidad de matices dentro del mundo complejo que es la santidad. Y que esos matices le dan la forma, prácticamente son como todos esos 10 matices del alma son prácticamente son piezas primarias dentro del rompecabezas divino de cada una de las personas, de cada persona y persona, y tal y como menciona el Arizal, Olam Katan Se Adam, Kol Ma Sheyesh Ba Adam Yesh Ba Olam, todo lo que la persona está dentro del mundo. También el mundo tiene piezas de rompecabezas también, o sea, el mundo también tiene piezas de rompecabezas divina, o sea, el mundo también es un rompecabezas con piezas divinas que también tenemos que armar, que nuestra misión en este mundo, nuestra misión en esta vida es armar ese rompecabezas dentro de nuestra vida particular. Y cuando armamos ese rompecabezas divino que Dios nos ha dado, nos ha encomendado, entonces es cuando llegamos a la Geula Pratita y es cuando llegamos a la redención particular de la persona, que eso, y cuando nosotros cuando nosotros armamos la mayoría del rompecabezas y empezamos a ver la gran figura y empezamos a ver la gran idea, la gran imagen del rompecabezas divino, es cuando la persona entra en la esfera de la Geula Pratit, entra en la esfera de la redención completa dentro de su propia vida particular. O sea, y esa redención particular ayuda a que también otros Yehudim, eso también provoca que otros judíos también puedan llegar al mismo objetivo, puedan llegar también a sus propias redenciones particulares, y todo esto se acumula ¿para qué? Para que el gran rompecabezas divino de la creación pueda armarse y con ello llegue a haber también Geula Klalit, que llegue a haber redención total, redención en general. Sigue diciendo el Rebbe Rashab. Estas facultades son diferentes una de la otra en esencia, al grado de que no hay vínculo, conexión e integración entre ellas. Tal y como dijimos, Jochma en este caso tiene su propio matiz, tiene sus propios matices particulares y singulares que no hay en otras emanaciones, no hay en otras energías divinas. La Binah también es algo que tiene sus propios matices. Es el detalle, es la profundidad del detalle, o sea, no es algo que no se puede ver en otras sefirot, o sea, esas facultades son diferentes una con la otra. O sea, por ejemplo, las facultades de Gesed y Geburah en su estado esencial están absolutamente separadas y aisladas una con la otra. O sea, sí, ciertamente, o sea, tal y como empezamos a explicar ahorita, lo que es la dadivosidad y la dadivosidad y misericordia divina, pues prácticamente es la cualidad de trascendencia, es la cualidad de ir más allá de la limitación de uno y dar hacia el otro, y dar hacia el otro en este caso no importa qué, o sea, no importa que el prójimo sea tal y tal cosa, no importa que incluso el prójimo sea malo, no importa que el prójimo no sea meritorio de esa dadivosidad, de esa misericordia, yo aún así le doy, o sea, cosa que no es así con la cualidad que es prácticamente lo opuesto. O sea, lo que es prácticamente el polo opuesto de lo que es el Gesed, de lo que es la dadivosidad, es la rigurosidad y la contracción.
que es Geburá, prácticamente, es la cualidad de fortaleza divina, de rigurosidad, contracción, no dar, o sea, solamente dar al que merece, solamente dar en forma muy medida, en forma muy medida, a cuentagotas dar, ese es lo que es la cualidad de Geburá, la cualidad de la rigurosidad divina, de la contracción divina, cosa que no es lo opuesto de Gesed, que es lo opuesto de la dadivosidad y la trascendencia, que puede trascender en forma infinita. O sea, una persona puede dar de aquí hasta nuevo aviso. O sea, de revelarse tal y como son en su estado esencial, una no podría tolerar a la otra. Claro, o sea, si cada una de las cualidades en la santidad actuase por sí misma, entonces Gesed, tal y como regresamos al ejemplo que aquí dio el Rebbe Rashab, el Gesed, si el Gesed nada más actuase solo, si nada más actuase en solitario, entonces pues no podrían aguantar un polo opuesto como lo que es la contracción, como lo que es el ser riguroso, el contraer, el dar en forma limitada y muy medida, o sea, el dar mucho con medida, no, la cualidad de Gesed no podría aguantar algo así, o sea, ¿por qué? Porque es el polo opuesto de lo que representa Gesed. Gesed representa el seguir dando y dando y dando y dando y dando, o sea, en forma, seguir dando sin mirar a quién, o sea, entonces, ciertamente, o sea, si cada una de esas cualidades en la santidad actuase en solitario, entonces terminarían de la misma forma que las cualidades, que las energías del mundo de Tou, que las energías del mundo del caos, terminarían peleadas una con la otra y que cada una quisiera el gobernar sobre todo el espacio-tiempo espiritual. Vaya. Así eran las sefirot del plano de Tou. Se manifestaron en su estado simple, en el severamente definido y perfectamente aislado y nivel de Akudim, y por lo tanto eran absolutamente opuestas una con la otra, rivales en conflicto. O sea, sí, pues, tal y como mencionamos, o sea, si la sefirot en la Kedushá prácticamente actuasen cada una por su lado, entonces acabarían como las sefirot de Tou, acabarían como las energías de Tou, que pues prácticamente están en guerra una con la otra, están en una guerra todos contra todos. ¿Para qué? Para dominar, para ver quién domina todo, o sea, para ver quién se queda con todo el pastel. O sea, el segundo tipo de fragmentación es aquel que provoca precisamente la síntesis. Bueno, hasta ahora vimos lo que es la Ithalkut, dentro de lo que es el hecho de que cada una de las sefirot tiene su propio matiz, tiene su propia forma de ser. Incluso dentro de la santidad, también las emanaciones divinas de la santidad también tienen cada una su propio matiz y actúa por sí sola, pero al mismo tiempo de la misma forma como existen las piezas del rompecabezas, cada una embona con la otra. Cada una en este caso tiene una forma de embonar. Cada una de las sefirot, cada una de las emanaciones divinas dentro de la santidad tiene una forma de embonar con la otra para que todas esas piezas de rompecabezas puedan embonar y entonces puedan armarse y entonces se da a ver la gran imagen que te quiere dar el rompecabezas, cosa que no es así en la maldad. Ahora, eso es precisamente el prólogo, eso es precisamente la antesala para empezar a entender la segunda característica de la Ithalkut, la segunda característica de lo que es la diversidad y la unidad dentro de la diversidad, o sea, que es la unidad del hecho de que es la unidad infinita dentro de la diversidad. Una unidad que provoca síntesis, una unidad que provoca lo que es el hecho de que cada una de las piezas del rompecabezas es una síntesis, quiere llegar a una cierta finalidad, a una cierta meta. O sea, cada una de las pequeñas piezas del mundo, cada una de las pequeñas piezas del alma quiere llegar a ese tajlit, quiere llegar a esa finalidad.
Entonces, el segundo tipo de fragmentación es aquel que provoca precisamente la síntesis. Eso sucede cuando lo fragmentado en componentes diferentes proviene de una misma entidad. En la Kedushá así es, en la Kedushá en este caso, o sea, todas las pequeñas partes de la santidad que tienen que cada una tiene su matiz singular, ciertamente cada una tiene su matiz singular, pero están destinadas a un solo final, a una sola finalidad. ¿Por qué? Porque están, por ser que en verdad todas son hijas, todos son descendientes de la misma entidad, todas son descendientes de la misma esencia, o sea, todos son derivadas de la misma esencia prácticamente, o sea, de la esencia infinita de Dios. Es la razón por la cual en la Kedusha, pues cada una de las sefirot que hay de Jochma y Binah y Gesed, Geburah, y también el Gesed el Gesed que hay dentro de Jochma y la Geburah dentro de Jochma, y etcétera, etcétera, las sefirot que están dentro de las sefirot, todos esos helkikim, todas esas pequeñas partecitas, todas esas quieren en verdad revelar una sola entidad, que es la entidad divina de Akadosh Baruj Hu. La quieren revelar de una forma en la cual podemos ver así como vemos un gran cuadro, y al ver el gran cuadro podemos solamente cuando vemos a detalle, a lujo de detalle el gran cuadro, podemos entender la grandeza de ese cuadro, la grandeza de esa obra. De la misma forma también así es en la santidad. Pues cuando dos cosas son diferentes, sus propias desigualdades provocan división, pero cuando una única entidad es dividida en muchos componentes particulares, esta fragmentación misma es precisamente el motivo de la unidad, como se explicará en el capítulo siguiente. Es lo que vamos a ver en el capítulo 6. En el capítulo 6 del Kuntre Sejalzo vamos a ver lo que es el concepto de inclusión, el concepto de Itkalelut, el concepto el hecho de que cada una de esas partecitas del rompecabezas se complementa y trabaja en equipo una con la otra, a pesar de ser opuestas como si fueran el fuego y agua. Aún así se conjugan. ¿Para qué? Para llegar a componer una gran obra, para llegar a componer una gran obra maestra, por decirlo así. O sea, y precisamente esto es el significado de lo que mencionan nuestros sabios en Tzayar Kelokeinu. No hay más pintor que Dios. No existe mejor pintor que Akadosh Baruj Hu. ¿Por qué? Porque él conjuga todas estas partecitas del rompecabezas divino, los quiere conjugar para dar a ver una gran obra, para dar a ver una gran imagen, un gran concepto que es la forma de manifestación divina en todo su esplendor. O sea, esa es la razón por la cual en la santidad todas las pequeñitas partes divinas son como piezas de rompecabezas que al embonarse una con la otra, entonces al final de cuentas todas embonadas van a dar a ver una gran obra maestra, o sea, van a dar a ver una gran imagen. O sea, así es la santidad, y eso es precisamente lo que estamos viendo. Todo esto también tiene que ver con lo que ahorita estamos en Yemea Omer, estamos en los días de Sefirata Omer, estamos en los días en que contamos el Omer, y según menciona el Shulchan Aruch, según menciona la Halajá, en estos días son días en los cuales se hace luto, se hace un pequeño luto, no se escucha música, no se corta el pelo. ¿Por qué? Porque ahorita, en estos días del Omer, llegaron a fallecer los 24,000 alumnos de Rabbi Akiva. Llegaron a fallecer todo el Bet Midrash que tenía Rabbi Akiva, todos los alumnos que tenía Rabbi Akiva prácticamente fallecieron. Y aparentemente, ¿por qué fallecieron? Pues así de golpe y porrazo, 24,000. O sea, ¿qué cosa tan mala hicieron? ¿Y por qué Dios los castigó muriendo prácticamente? O sea, entonces la respuesta nos la da la Gemara, Shelona Agu Kabod Sebase, por ser que no se respetaron el uno al otro, por ser que no llegaron a comprenderse y respetarse el uno al otro. O sea, eso es lo que le faltó a los 24,000 alumnos de Rabbi Akiva, el comprender que existen diversos matices de divinidad, existen diversos matices y diversas formas y perspectivas de ver la divinidad. O sea, incluso menciona el Rebbe de Lubavitch en una sijá muy interesante de que los alumnos de Rabbi Akiva
hubo muchos que tenían perspectivas incluso opuestas de la Torá de Rabbi Akiva. Uno pensaba de una forma y otro pensaba de una forma muy totalmente diametral y opuesta. Entonces, cuando discutían, decían, no, yo tengo la razón, no, yo tengo la razón, y así, o sea, cada uno quería tener la razón, cada uno quería tener cada uno decía que tenía el mejor pirush, que tenía la mejor explicación de la Torá de Rabbi Akiva, que cuál es la explicación, que cuál es la esencia de la Torá de Rabbi Akiva, Beabta de Rajacamoja, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es una gran regla de la Torá, es la gran regla de oro de la Torá, prácticamente es el centro y la columna central de lo que es la Torá, prácticamente. O sea, entonces el hecho precisamente de que cada uno de ellos ciertamente, o sea, que cada uno de ellos tenía su propia forma de ver las cosas y cada uno de ellos fue un Talmid Jajam. Cada uno de ellos fueron grandes sabios que tenían cada uno su forma de ver las cosas, cada uno tenía su forma de ver la Bat Israel, cada uno de ellos tenía su forma de expresar a Bat Israel, pero el hecho de que no se conjugasen, el hecho de que no embonasen, el hecho de que no llegasen a compaginar y trabajar en equipo y compaginarse uno con el otro y ver que el otro también tiene razón y ver que también la otra persona y ver que el prójimo también, su pirush también tiene parte del emet. O sea, no solamente yo tengo la razón, no solamente yo tengo el 100% de razón, sino que también sino que también mi prójimo que está enfrente de mí también puede tener cierto porcentaje de la verdad, también puede tener ciertas cosas que son emet también. El emet, de aquí podemos aprender de que para el judaísmo el emet no es algo que no es algo personal, no es algo particular. No es que una persona tenga el 1000% de la verdad, sino que la verdad es el conjunto de todas las cosas, es el conjunto de todas las perspectivas cuando estas están dirigidas hacia Hashem, cuando todas están dirigidas a Kadosh Baruj Hu, cuando todas esas perspectivas están dirigidas a una sola esencia infinita, tal y como mencionamos el ejemplo del rompecabezas, cuando todas las piezas del rompecabezas se embonan una con la otra para poder ver la gran imagen del rompecabezas, es cuando ahí se revela el emet, ahí es cuando se revela la verdad en todo su esplendor, ahí es cuando se revela la esencia de Dios en todo su esplendor, y eso es precisamente lo que le faltó a los alumnos de Rabbi Akiva, esa es la razón por la cual murieron, según lo que menciona la Gemara, murieron por asfixia. O sea, podemos preguntarnos por qué asfixia, por qué murieron de una forma tan particular por asfixia. Una persona que se asfixia en este caso pues tiene problemas tiene problemas respiratorios, tiene problemas tiene problemas así en la tráquea, que está en el cuello. Entonces, ¿qué tiene que ver el cuello? ¿Qué tiene que ver el cuello de la persona? ¿Qué tiene que ver una parte tan sensible como el cuello de la persona dentro de lo que fue el mensaje y cuál es el mensaje divino que nos quiere dar a ver la muerte de los alumnos de Rabbi Akiva? ¿Por qué precisamente murieron de asfixia en el cuello? O sea, el cuello, menciona la Hasidut, es Meitzar Agaron. El cuello representa el hecho de que el conocimiento aplicado quiere pasar de la cabeza hacia los demás miembros del cuerpo. Es la conexión entre el mundo intelectual y el mundo emocional material. O sea, los alumnos de Rabbi Akiva eran personas muy talmidei jajamim, eran personas muy sabias, pero esos conceptos, esas perspectivas que tenían, no pudieron bajarlas a una realidad tangible, no pudieron bajarlas hacia un concepto tangible y no pudieron bajarlas hacia una conclusión práctica y correcta. O sea, ¿por qué? Porque ellos tenían Meitzar Agarón, por ser que ellos tenían estrechez dentro del cuello espiritual de ellos. Ellos estaban prácticamente dominados por el faraón que hay dentro del cuello, que hay dentro del conducto entre el mundo abstracto, espiritual, intelectual y lo que es el mundo material. O sea, una cosa era lo que pensaban y otra cosa era lo que estaban haciendo. O sea tal y como una vez se cuenta del propio Aristóteles, del famoso filósofo griego Aristóteles,
una vez les enseñó una cosa a sus alumnos y después de varios días los sorprendieron los alumnos a Aristóteles haciendo lo contrario de lo que les había enseñado. Entonces los alumnos le preguntaron, nos enseñó nuestro maestro así, así, así. Entonces les dijo, Aristóteles, aprendan de lo que yo les digo, no de lo que yo hago. O sea, pero para la Torah no es así. O sea, eso es sí filosofía griega. Este concepto es precisamente el error en el cual cayeron los alumnos de Rabbi Akiva, precisamente, o sea, que el nada más estar dentro del mundo espiritual, dentro del mundo intelectual, dentro del mundo abstracto, pero no bajarlo a acciones, no bajarlo al mundo práctico, no bajarlo a un mundo tangible, no tangibilizarlo en acciones, que es, tal y como mencionan nuestros sabios, grande es el estudio que conduce a la acción. O sea, ¿no? El estudio se ve la grandeza del estudio de la Torah cuando éste se aplica de forma correcta, cuando éste se aplica de forma activa, cuando la Torah da Jaim, cuando la Torah da vida al mundo, entonces ahí es cuando es una Torah de vida. Si no, entonces es Samamavet. Si no, entonces la Torah se convierte en un veneno, se puede convertir en una poción venenosa, en una poción de muerte, Haz de Jalila. O sea, entonces, eso es lo que les faltó a los alumnos de Rabbi Akiva. O sea, el conectar entre el mundo abstracto espiritual y les faltó conectarlo con el mundo tangible de la acción, con el mundo tangible de la práctica, con el mundo tangible del hacer y transformar el mundo, o sea, en forma práctica para revelar la divinidad de Hashem dentro de este mundo, que ese es el Tajlit, que esa es la finalidad por la cual estamos en este mundo. O sea, es lo que le faltó a los alumnos de Rabbi Akiva y es lo que tenemos que recordar en estos días del Omer para no caer en el mismo error y al contrario, tal y como dijimos, tangibilizar todos esos helkikim, todas esas piezas del rompecabezas divino, bajarlos a la práctica, aplicarlos y empezar a revelar a Hashem por medio de todas esas partes del rompecabezas divino y que al final de cuentas todas estén embonadas, todo ese rompecabezas divino, embonarlo para poder ver la gran idea, el gran mensaje de Akadosh Baruj Hu para el mundo, que eso es precisamente la forma de traer Geulah Pratit, es la forma de traer redención particular en nuestra vida y con ello también Geulah Klalit y también con ello la redención general para todo Am Israel. Nada más vamos a terminar con el Kitzur, con el resumen. Dice aquí el resumen del capítulo 5. Midian se opone a la Sefirá de Jochma. O sea, tal y como mencionamos en capítulos anteriores, la clipá de Midian es el hecho de la distensión. Es el hecho de que existe distensión y pelea entre energías, entre cosas. ¿Para qué? Porque yo no puedo tolerar al otro. O sea, porque me cae gordo. Porque, no va conmigo. O sea, yo soy muy distinto, o sea, ese es el error en el cual también cayeron los alumnos de Rabbi Akiva, cayeron en la Klipat Midian, cayeron en esa clipá de pelea, en esa fuerza de maldad de pelear por pelear, de pelear porque el otro me cae gordo, el otro no va conmigo, es muy diferente, o sea, no lo puedo tolerar. O sea, ese es el error en el cual cayeron los alumnos de Rabbi Akiva, cayeron en la clipá de Midian, que es la clipa de la pelea, en este caso de la guerra de todos contra todos para ver quién se queda con todo el pastel. Y es lo contrario, y es la antítesis de Jochma, de lo que es la sabiduría divina, que es la síntesis, el hecho de que todo está enfocado en una sola finalidad, hacia la esencia de Hashem, cuya característica es el bitul y la síntesis o con incorporación mutua, tal y como mencionamos. La fragmentación existente en el plano del intelecto se produce primariamente en Binah y provoca síntesis, tal y como lo explicamos. A pesar de que existen detalles dentro de la Binah, a pesar de que la sefirá del entendimiento es ir a fondo de detalles, los detalles a fondo, o sea, pero de todos modos esos detalles dan a ver, son como dijimos, piezas de rompecabezas que dan a ver, que bien armadas, entonces dan a ver un solo concepto grande. O sea, las diferencias entre las facultades esenciales, sin embargo, causan división. Un concepto ejemplificado por la sefirot de Tou, tal y como mencionamos. Cuando existe nada más Etchalkut, cuando existe nada más división, entonces
se puede caer en el error de las energías del mundo del caos, que es prácticamente el hecho de estar distendiendo, estar peleando, cosa que es muy diametralmente opuesto al mundo de Tikkun, al mundo de la Kedushá, que es el hecho de amalgamar, es el hecho de compaginar, el hecho de ver también la verdad dentro del otro. O sea, el ver que el otro también tiene el emet, que el otro también tiene parte de la verdad, y que la conjunción de nuestras dos verdades junto con las verdades que hay dentro de la creación, todo eso da a ver, todo eso es el armar el rompecabezas divino, poco a poco armarlo, hasta poder ver la gran idea divina, poder ver la gran imagen de la creación, la gran imagen del mensaje de la esencia de Hashem. O sea, eso es lo que tenemos que hacer. Hasta acá el capítulo 5 de el Kuntre Sejaltsu. Síganme en mi canal de redención en YouTube y síganme también aquí en Facebook para lo que es para la continuación de este discurso de Haltzu, de este discurso del Rebbe Rashab, que trata acerca del odio gratuito y cómo podemos trabajar internamente. Cada uno de nosotros tiene que trabajar internamente para poder llegar a la Bat Hinam, para poder llegar a lo que es el amor gratuito más allá de la división y la diversidad, y ver cómo existe y ver cómo la unidad de Hashem se revela también dentro de la diversidad, dentro de lo que es la Ithalkut, dentro de lo que es la diversidad también se revela. Todos son Helkikim, y como todas estas cosas son rompecabezas, son piecitas de rompecabezas que todas armadas llegan a dar a ver la grandeza de Hashem dentro de este mundo. O sea, que podamos revelar todo esto de Hashem en nuestra vida, sus